través de la señal de Radio Nuevo Mundo, presentamos el programa Academia Libre, un espacio que sintoniza con la actualidad educacional, el desarrollo científico y el mundo de las artes. Aquí la Universidad Pública pone sus micrófonos al aire. Con ustedes, David Evia. Vaya nuestro saludo a todos los auditores de Radio Nuevo Mundo que a esta hora sintonizan la emisión de Academia Libre, donde la educación, las ciencias y las artes confluyen para hacer de la creación de conocimiento un espacio público. Conversamos sobre educación en este primer bloque y lo hacemos introduciendo un par de discusiones que están en el contexto de los debates que han surgido, entre otras cosas, a propósito de la legislación reciente y también del horizonte de nueva constitución abierto con la instalación de la respectiva convención. Hay un texto, una columna de opinión volcada recientemente en el diario El Mostrador por Leonardo Vera Monroy a propósito de la urgencia e importancia de la nueva educación pública y señala lo siguiente: Chile inició en el año 2018 quizá el proceso más relevante para la educación escolar en 4 décadas, que consiste en desarrollar un nuevo sistema de educación pública que garantice calidad y supere las debilidades e inequidades de la anterior administración municipal de los establecimientos. A 3 años de su paulatina implementación, esta obra de alta complejidad y envergadura presenta avances, dificultades e incertidumbre. Los avances se evidencian, en primer lugar, en el hecho de haber logrado poner en funcionamiento los 11 primeros servicios locales de educación previstos en la ley para el año 2021, lo cual es una gran noticia, toda vez que la ingeniería de detalle que esto supone es relevante. Debe obtener la información necesaria para el traspaso, los concursos de cargo, la infraestructura, el traspaso efectivo de bienes, personas, convenios, así como las dotaciones, las nuevas facultades y dominios para la naciente institucionalidad de los servicios locales de educación pública, SLEP por sus siglas, entre otras múltiples acciones. Otro hecho positivo que esto supone es el aprendizaje que la Dirección de Educación Pública ha acumulado en este proceso sobre la forma de realizar el traspaso, instalación y puesta en marcha de los servicios, dado que el inicio fue sin manual y apelando fundamentalmente a la experiencia de equipos en temas administrativos, educativos y organizacionales de carácter general. La experiencia chilena en este plano, como en tantos otros, es particularmente sui generis, al traspasar funciones y atribuciones que se encontraban en la última frontera del Estado con la ciudadanía, como son las municipalidades, a un ente que no existe en la administración del Estado, de carácter descentralizado y poco coincidente con las divisiones territoriales actuales. Claramente, hoy el manual ya existe y se alimenta cotidianamente de los aciertos y errores del proceso, facilitando lo que viene. Las debilidades son múltiples y muchas de ellas productos del frágil diseño de transición que quedó establecido en la ley, entre las cuales una de las principales es el excesivo carácter sectorial de esta reforma, que no logró involucrar al Estado en su conjunto para una transformación de tal relevancia y magnitud, lo que dificulta contar con apoyos concretos de múltiples sectores para poder enfrentar las distintas complejidades más allá de lo educativo, como por ejemplo el desempleo que produce el traspaso, la difícil coordinación territorial, particularmente con los municipios que se articulan en sus propios referentes y con el Estado a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, que está fuera de este proceso. En síntesis, la Ley 21.040 no contempla ni tampoco se ha logrado gestionar un comité multisectorial de alto rango para asumir este enorme desafío, lo cual puede ser clave para destrabar nudos que ponen en peligro la continuidad del proceso. Contar con una educación pública de calidad para cualquier nación y en particular para la ineficiente educación chilena
no es agregar otro tipo de sostenedor distinto de los que ya existen, es comenzar a solucionar el problema de la calidad y equidad que por décadas arrastramos a través de un Estado que se hace cargo directamente de alcanzar los estándares que diseña en sus propias escuelas y liceos. Por tanto, esta tarea no es solo del Ministerio de Educación, es del Estado en su conjunto. Otras dificultades, no menos desafiantes, se desprenden de la lógica vertical con la que ha operado por décadas el sistema escolar chileno y que solo será posible modificar a través de un intensivo esfuerzo de desarrollo profesional y organizativo que genere las competencias individuales y colectivas para diseñar, impulsar y sostener procesos de mejora a gran escala en todo el sistema. En simple, esto implica comprender que la mejora no está en la transmisión y supervisión de las políticas desde los niveles superiores hacia los establecimientos, sino más bien en el fortalecimiento de las capacidades de gestión cotidiana de los jardines, escuelas y liceos, orientados al mejoramiento de los aprendizajes y, por tanto, focalizados en el desarrollo profesional del equipo de aula. No obstante, la naciente educación pública no ha configurado una teoría de acción plausible para este desafío y se ha volcado a establecer un vínculo técnico con los establecimientos similar a la educación de carácter ministerial en su supervisión, que tuvo otros objetivos y los desarrolló a cabalidad cuando el modelo de reforma necesitó transferir conceptos curriculares y modelos de gestión a los establecimientos, pero que hoy no se requieren. Hoy se necesitan equipos escolares fuertes que sean capaces de responder en una forma oportuna y con calidad a los requerimientos formativos y socioculturales de sus comunidades educativas, los cuales, por cierto, no abundan, y ello eleva la urgencia de contar con alternativas pertinentes para desarrollarlos y no continuar con modelos basados en la capacitación ni en la transferencia de expertos, sino más bien fomentar proyectos de desarrollo educativo en red, financiados y acompañados para su plena ejecución. Por último, la incertidumbre de su continuidad se ha evidenciado en mociones parlamentarias que aspiran, dice el columnista, a retrasar el proceso debido a dificultades como las planteadas y otras más, agudizadas por el escenario de emergencia sanitaria y económica, lo cual dificulta la posibilidad de cumplir rápidamente como país con más de 1.300.000 niños, niñas, jóvenes y adultos que requieren una educación de calidad para el desarrollo de sus proyectos de vida. En este sentido, más que aplicar la consabida demora y desplazamiento de reformas ya aprobadas, ¿por qué no pensar en su fortalecimiento? Es decir, superar a través de una acción decidida del Estado todas o al menos las principales trabas que han dejado de manifiesto los diversos informes sobre este proceso y continuar en una segunda fase de instalación pertinente para el momento que atravesamos, pero sin perder su dinámica, para que de aquí en adelante, cada año, más comunidades dejen de depender de la débil institucionalidad educativa municipal y se integren a la red de educación pública nacional mejorada y robustecida. Efectivamente, un problema que precisamente subrayábamos en nuestro programa anterior dice relación con la falta de un puente de transición entre la educación heredada de la dictadura de carácter municipal en su tuición y administración y los actuales servicios locales de educación que están previstos por ley para implementarse completamente este año, este 2021, porque la estimación que se hace es de un nivel de desempleo muy grande en ese giro administrativo, y eso no es una crítica al giro administrativo, sino al vacío que se produce en la ley respecto de cómo operar precisamente esa transición para que no tenga víctimas de pérdida de fuente laboral ese traspaso.
Y esa es una dificultad objetiva. Ahí hay un tema de tiempo por una parte, pero fundamentalmente un tema de previsión ausente en la norma y que requiere un despliegue especial de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados para generar algunos mecanismos, algunas iniciativas que el Ejecutivo hasta aquí no ha sido capaz de resolver, ni parece demasiado interesado en hacerlo. El otro desafío relevante, que solo en parte dice relación con la pandemia, más bien se refiere a la institucionalidad misma prevista, porque lo que aquí se crea es más bien el proceso de desmunicipalización, es decir, de instalación de los servicios locales de educación pública, que es una entidad, como muy bien se señala en esta columna, inexistente todavía como parte del estatus concreto del Estado. Entonces, claro, una cosa es crear la entidad nominalmente y otra cosa es el peso político que en la práctica tenga, por ejemplo, su margen de maniobra. Entonces, claro, alguna gente ha creído que la desmunicipalización es sinónimo de traspaso directo al Estado. Y la verdad es que no. Estos servicios locales de educación pública tienen una responsabilidad en último término dependiente del Estado, pero son un eslabón sumamente débil precisamente porque no forman parte del organigrama más duro del aparato público. Entonces, lo que nos está planteando Leonardo Vera Monroy es la posibilidad de aprovechar quizá esta coyuntura que ha tendido un paréntesis gigantesco en el proceso de educación escolar y de implementación de la ley para eventualmente incorporar algunas reformas que tiendan más bien a acercar esta desmunicipalización a un proceso de fortalecimiento mayor aún del rol del Estado en la gestión de educación pública. Por supuesto, se trata de un asunto a reflexionar, pero requiere efectivamente capacidades, requiere también una voluntad de iniciativa de parte del Ejecutivo y también una capacidad de generación de proyectos en la materia de parte de los legisladores, otra vez. También en materia de debate sobre la educación y este asunto ya en el ámbito universitario, es el que expresan Leonora Reyes Yedicli y Miguel Caro Ramos en una columna de opinión publicada por CIPER bajo el título de La educación postneoliberal, garantía estatal y gobernanza desde y con las comunidades. Si lo que se requiere es llegar a cambiar los principios constitucionales en orden a garantizar el derecho a la educación, es preciso hacerlo desde un lugar. La definición conjunta de un concepto de educación que desmonte el esquema de mercado y que sostenga las bases para el desarrollo de un nuevo sistema público, articulado, mayoritario y preferente. Entendemos esto no solo como un reordenamiento del régimen de propiedad en favor de la recuperación del rol garante del Estado, como lo fue antes de 1980, bajo el modelo de Estado docente. Además, y superando falencias etnocéntricas, centralistas y patriarcales, establece la necesidad estratégica de conectar la función educativa con los desafíos de un proyecto país. Un proyecto que ponga al centro la dignidad de la vida y la plena participación de sus comunidades a partir de sus experiencias y propuestas. Educación integral, inclusiva, no sexista y solidaria, señalan los columnistas. En dirección propositiva, es necesario desmontar la concepción de mercado como regulador del sistema educacional y transitar hacia un modelo estatal comunitario, del que existen referencias internacionales, como el sistema educacional boliviano, basado
en una concepción de garantía estatal con un rol central de la acción comunitaria. Lo estatal comunitario aquí implica un enfoque de derechos, más allá de las realidades específicas, como el derecho a la identidad, la diversidad, la inclusión, la integralidad del desarrollo, la plurinacionalidad, la interculturalidad, la educación no sexista, entre otros. Estos derechos son válidos en la medida que se expresen cotidianamente en las escuelas y las salas de clases. Un modelo estatal comunitario para concebir el desarrollo de un sistema escolar sobre la base de la garantía de derechos sociales implica, por tanto, el doble ejercicio de subordinar la libertad de enseñanza al derecho a la educación y a la vez dotar al sistema educativo de un conjunto de principios que promuevan un proyecto que recoja las actuales necesidades de desarrollo de nuestra sociedad. Dichos principios educativos requieren traducirse en experiencia educativa. No pueden ser solo declarativos o sistémicos, sino que tienen que estar en la vida cotidiana de las aulas. A su vez, no se traducirán en experiencia educativa, sino están garantizados por el Estado. Un modelo estatal comunitario implica sacar la educación de su pretensión de neutralidad, de la mera transmisión de una cultura académica y la instrucción funcional, para alinearla con los requerimientos de la vida en sociedad desde una perspectiva compleja, en clave postneoliberal. El requisito indispensable de este cambio es la superación de la perspectiva estandarizadora, individualista y competitiva que hoy caracteriza al sistema educativo, en cuanto dichos rasgos operan como negación de la constitución de sujetos historizados, lo que requiere una necesaria deliberación comunitaria sobre el contenido educativo. Un modelo estatal comunitario implica transitar hacia una educación como derecho social universal efectivo y la definición de la educación como bien público vinculado al desarrollo nacional y local, esto es, como una actividad que produce bienes culturales esenciales para el interés general y el desarrollo de la sociedad, más allá de los eventuales beneficios individuales que pueda generar. Sobre dicha base, resulta completamente indispensable el rol garante del Estado, así como la provisión estatal mayoritaria y preferente del derecho a la educación. Tal garantía implica, por cierto, superar el financiamiento focalizado y competitivo del sistema por uno de tipo basal y orientado a sustentar a plenitud las necesidades de los proyectos educativos. En síntesis, el nuevo modelo educacional, junto con sacar al mercado de la educación, debe producir una relación articuladora entre Estado y comunidad para otorgar la garantía del derecho a la educación, la conexión con el interés general del país y la deliberación desde la base social articulada respecto de la gobernanza de las instituciones escolares y del sentido del proceso educativo en todos sus ámbitos. De este modo, la urgencia que tiende a reemplazar la preeminencia de la libertad de enseñanza y el mercado por sobre el derecho a la educación no puede ser entendida solo en el marco de la garantía universal de acceso. También debe entenderse como el aseguramiento de una educación que desarrolle las capacidades de las personas para vivir la sociedad de manera plena y digna, lo cual supone que dicho acceso, además de darse en condiciones de igualdad, tiene que ser capaz de proveer de un proyecto educativo democrático participativo, integral, inclusivo y para la vida en condiciones de dignidad. Educar para la vida digna, en un marco de comprensión postneoliberal, exige que la nueva Constitución tenga un alto nivel de precisión en estos temas y que luego se exprese en la elaboración de una nueva Ley General de Educación, así como en una amplia normativa que la concrete. Implica, por cierto, una nueva generación de políticas curriculares evaluativas y de desarrollo profesional docente, orientadas por el nuevo enfoque de principios. Un nuevo modelo educacional, para superar la concepción neoliberal en que hoy se sustenta, debiera producir un cambio de paradigma educativo, sacando la experiencia formativa de las lógicas de estandarización, rendimiento productivo, competencia y éxito individual. Para ello se requiere que la garantía estatal comunitaria se aleje completamente del enfoque funcional de aseguramiento de calidad y eficacia escolar para orientar cotidianamente una concepción de la pedagogía, el currículum y la evaluación que transite hacia formas colaborativas,
de desarrollo integral, de ciudadanía activa, justicia social y diversidad como ejes de sentido de una nueva formación. Para desneoliberalizar la educación no basta con ampliar la definición de derecho a la educación en la nueva Constitución. Junto con aquella condición de posibilidad se requiere, además, configurar un marco legislativo y de políticas educativas que sea coherente con dichas definiciones, materializado en las dimensiones del diseño institucional, la gestión, el currículum y la evaluación, la formación docente, entre otras. Pero al mismo tiempo es necesario contar con la agencia de sujetos, actores y movimientos para el desarrollo de una educación democrática, diversa y con justicia social, en torno a la cual la experiencia acumulada y el aprendizaje social de estas décadas serán fundamentales, señala esta columna publicada en CIPER. ¿Por qué apela a la educación superior si está hablando de la Ley General de Educación que importa también a las escuelas del país? Porque es en la educación superior donde se van a formar los profesores, los directivos de este nuevo modelo de institucionalidad que podría emerger después de un debate constituyente como el que está comenzando a verificarse en el país. Y por eso es que los autores apelan no solamente al cambio en el sentido jurídico, no solamente al cambio desde el punto de vista de la institucionalidad educativa, sino que también al papel que asuman los sujetos, los actores y los movimientos implicados en el proceso educativo, porque si este modelo educativo no es democrático, entonces vamos a seguir con otros nombres, con otras etiquetas, exactamente en el mismo proceso actual que heredamos de la dictadura. Y ahí hay paño que cortar, ahí hay una crítica que hacer, porque la institucionalidad que, por ejemplo, permitiría a las universidades generar un espacio de participación real, incluso en la elección de autoridades como los rectores, los decanos en las universidades, esa posibilidad está. La pregunta es si en la práctica es ejercida, por ejemplo, por las federaciones estudiantiles. ¿Existen? ¿Están realmente tomando el puesto de control de ese proceso de participación en ciernes? No bastaría una nueva institucionalidad, necesitamos un nuevo sujeto que lidere los procesos y los movimientos sociales. But pulled in just behind the bridge, he lays her down. He frowns, gee, my life's a funny thing. Am I still too young? He kissed her then and there. She took his ring, took his babies. It took him minutes, took her nowhere. Heaven knows he'd have taken anything. All night. She wants a young American. The young American standing right through the picture window. She finds a slinky vagabond. He coughs as he passes a Ford Mustang. Heaven forbid she take anything but the freak and his title for nothing. This is a step and cuts his hand, showing nothing. It swoops like a song. She cries, where have all Papa's heroes gone? All night. She wants a young American. Young American, young American. She wants the young American. All right. Well, she wants the young American.
remember your President Nixon? Do you remember the bills you have to pay, or even yesterday? Have you been on America? Just you and your idle simple set so loud. Leather everywhere, and not a miss left from the ghetto. Well, would you carry your visa? Just in case of depression. Sit on your hands on the bus of survivors, blushing at all the Afro sealers. Ain't that close to love? Well, ain't that close to love? Well, it ain't that Barbie doll. Her heart's been broken just like you and all night. What the young American, young American. All right, you want the young American. You ain't a pimp, you ain't a horse. A pimp's got a Cadillac and a lady got a Chrysler. Red's got the stack, white's got a soul train. Mama's got cramps and look at your handshake. I heard the news today, oh boy. I got a sweet hand and you got the feet. Is there a man who can say no more? Is there a woman I can suck on the jaw? Is there a child I can help with that judging? Is there a pen that will write before they die? Ain't you proud that you stuck our faces? Ain't there one dance song that can make me break down and cry? En este bloque en que habitualmente conversamos sobre ciencia e investigación, vamos a referirnos a una columna también de opinión escrita por Pablo Astudillo, que pone foco precisamente en la mirada de los actores políticos sobre ciencia, tecnología e investigación. Y señala lo siguiente: en los últimos días hemos comenzado a conocer las propuestas de las diversas candidaturas presidenciales contenidas en sus respectivos programas. Históricamente, las propuestas sobre ciencia han ocupado un lugar más bien acotado dentro de los programas y por lo general con fuerte sesgo economicista, es decir, concibiendo la ciencia única o principalmente como un factor productivo más a ser considerado dentro de las propuestas de índole económica, problema que ha sido abordado en otras oportunidades. Las experiencias generan en este sentido expectativas no muy distintas para esta ocasión. Por primera vez, los equipos programáticos se enfrentaban a la necesidad de elaborar propuestas para la ciencia considerando la existencia de un ministerio para el área, una institucionalidad actualizada y una ley que entrega directrices para la elaboración de una política nacional del área. Es indudable, además, que la ciencia tiene hoy una visibilidad distinta y ha adquirido mayor relevancia pública. Finalmente, la pandemia de COVID-19 ha revelado las consecuencias de no mantenerse en la frontera del conocimiento en diversas áreas, lo que se ha traducido en una inconveniente dependencia biomédica y tecnológica respecto a países desarrollados. Desafortunadamente, nada de esto pareció ser suficiente. Las diversas propuestas programáticas vuelven a caer en el problema del economicismo, en algunos casos de forma desmedida,
en otros con matices. ¿Cuáles son los problemas asociados al economicismo de la ciencia? En este espacio podemos enumerar al menos 3. El primero es que revela bases conceptuales deficientes o insuficientes, en el mejor de los casos, respecto de cómo la ciencia impacta en el desarrollo económico. En Chile se ha establecido con fuerza una línea de pensamiento según la cual la investigación básica, y en especial la motivada por la curiosidad de los investigadores, no aporta al desarrollo económico y en consecuencia se debe apostar por áreas específicas, idealmente a través de, comillas, retos, misiones o desafíos designados, como suele decirse. Es decir, si se desea que Chile fabrique baterías de litio, entonces se debe investigar en litio y no en grafeno, por ejemplo. Desde luego, esta es una simplificación que reduce en extremo el argumento, pero no se encuentra tan alejada de la realidad. Basta recordar que ni más ni menos que el Consejo Nacional de Innovación dijo en una de sus supuestas orientaciones estratégicas que Chile, comillas, no puede pretender ser excelente en todo, cierre de comillas. Esta línea de pensamiento no se encuentra debidamente sustentada por la evidencia. Muchos recuentos históricos sobre el impacto de la ciencia y la innovación, empleados para justificar esta teoría, comienzan en hitos convenientes para sostener una postura decidida ex ante. Se asume equivocadamente que una sociedad posee todo el conocimiento necesario para impulsar una determinada innovación y que por ende no es necesario apostar por la investigación fundamental. En el mejor de los casos, dicho conocimiento se importa y se consume o aplica. Si bien esta idea pudo ser cierta en siglos anteriores, no es aplicable en la actualidad, en que los problemas son de gran complejidad y se alimentan de conocimiento en diversas áreas y disciplinas, el que, por lo demás, ya no es tan fácilmente transferible como en el pasado. No debe resultar sorpresivo, entonces, que las últimas 2 décadas hayan estado caracterizadas por este tipo de modelos de innovación, que otorgan poco o nulo valor a la ciencia básica y que al mismo tiempo se susciten debates como el estancamiento de la innovación. El segundo problema del economicismo es que no valora de forma apropiada otros aportes que puede hacer la investigación científica. Esto es específicamente cierto para el valor político de la ciencia, es decir, en su capacidad para informar nuestros debates públicos en una serie de ámbitos. Cabe constatar, por ejemplo, cómo los diversos programas presidenciales en general no aprovechan la institucionalidad científica recientemente creada para asignarle nuevas funciones en políticas públicas. Desde luego, tampoco se valoriza la dimensión más propia de la ciencia, relativa a su función de generar conocimiento ampliado sobre nuestro mundo, así como su aporte a la cultura. Para los programas presidenciales, el desarrollo parece ser sinónimo de un país que consume conocimiento solo para aplicarlo y crecer. Finalmente, el tercer problema es que al darle un énfasis tan excesivo al asunto del papel de la ciencia en la economía, los programas presidenciales en general olvidan ofrecer propuestas para resolver los problemas estructurales de la propia investigación científica, aunque cabe admitir que los programas de Daniel Jadwe y Gabriel Boric entregan, dice el columnista, una reflexión más elaborada en este sentido. Algunos programas ofrecen medidas cuestionables, algunas de ellas, sobre financiamiento, como metas de gasto o propuestas de fondos basales, y también sobre igualdad de género, pero no van mucho más allá. En algunos programas, incluso, la mención a la ciencia es decididamente escueta. Quienes aspiran a liderar al país por los próximos años enfrentan un desafío complejo. Chile atravesará por un periodo de grandes necesidades, como el manejo de la pandemia y la recuperación posterior, y desafíos, como el proceso constituyente. Sin embargo, necesitamos y merecemos un proyecto que convoque a todos en la construcción de un país mejor. Dicho proyecto no puede limitarse a un nuevo modelo de crecimiento económico, por más adjetivos, sustentable, inclusivo, post-extractivista, equitativo, que acompañan a esta aspiración. Debemos ser capaces también de participar en el desafío de la construcción colectiva, de nuevo,
y mejor conocimiento respecto de nosotros mismos, nuestro mundo, nuestra historia y nuestra cultura. Con estas propuestas para la ciencia, sin embargo, esta última y noble aspiración no solo parece lejana, sino que francamente improbable, señala Pablo Astudillo en esta interesante columna que introduce la crítica a la casi total ausencia de programas generales y específicos en el debate público relativo a la agenda político-presidencial en curso.
abordamos el arte y la cultura en este bloque de Academia Libre, y la semana pasada lo hacíamos introduciendo la convocatoria al Premio Nacional de Artes Plásticas. En esta oportunidad nos vamos a referir al Premio Nacional, pero de Artes de la Representación, y en particular a la actriz Chenda Román, que a sus 92 años de edad ha sido nominada entre los candidatos a la obtención de este premio. Chenda Román dice que desde muy temprano ha estado siguiendo los pormenores cotidianos de la Convención Constitucional, que se siente esperanzada con ese proceso, y agrega que por fin el pueblo, su pueblo, está luchando por esas reivindicaciones. La actriz, que conversó con la Universidad de Chile en una entrevista especial a propósito de esta candidatura, se refiere a su postulación al Premio Nacional de Artes de la Representación 2021, que es respaldada por el Sindicato de Actores y Actrices de Chile, SIDARTE, la Corporación Cultural Artistas del Acero de Concepción y el Teatro Nacional Chileno, entre otros organismos que patrocinan esta candidatura. Este reconocimiento no es solo por mi currículum. Hay un gran apoyo de la gente del pueblo, de los compañeros y no compañeros, dice también la actriz. Se produce una cosa muy bonita con esto, que es sentirse no equivocada con esta apreciación de creer que me lo merezco. Ha sido muy gratificante, comenta. Las palabras de Chenda Román también se entrelazan con la historia del teatro chileno. Recuerdos y anécdotas configuran de ese modo un relato en el que emergen figuras como Pedro de la Barra, Raúl Ruiz y Víctor Jara. Este ejercicio es natural. La misma intérprete lo sabe. Ella ha sido una trabajadora incansable de las artes y su labor ha quedado plasmada en obras como Tres Tristes Tigres de Raúl Ruiz y El Chacal de Nahuel Toro de Miguel Litín, entre otros. Para la actriz, la pandemia tampoco ha sido un motivo para bajar los brazos. Junto con los compromisos propios de la postulación al Premio Nacional, también se ha dedicado a escribir un libro que presentará una vez que puedan retomarse las actividades presenciales. Ella misma define este trabajo como un proyecto de semificción en el que se lanzará una reflexión sobre su trayectoria y las luchas contra el machismo. Soy feminista y me encanta hacerlo, afirma, adelantando parte de esa publicación. Es algo sobre los sentimientos, recuerdos de ver a tantas mujeres sufrir en el exilio ese horror grande de luchar para nada, para que después los mismos que se creían revolucionarios se encontraran muy bien atendidos, dice. No existe una mujer que diga, nunca un hombre me maltrató mentalmente, es decir, hay cosas que la mujer nunca las va a contar. Tampoco yo las cuento tan directamente, pero las mujeres hemos estado demasiado calladas para tanto atropello. La Universidad de Chile pregunta a la actriz cómo surge su pasión por el teatro. Entré muy joven a trabajar en el Municipal, responde, que es tan bello e imponente, y lo primero que vi fue una obra, La muerte de un vendedor, de Arthur Miller. Al tiro quise subir al escenario y seguir estudiando. Ahí conocí cómo era actuar bien, cómo funcionaba todo el elenco. Quedé demasiado entusiasmada. Pero usted era parte en el radioteatro, se le consulta. Claro, en mis tiempos el radioteatro era de actuación, disciplina, pensamiento, porque si teníamos 17, 18 años no podíamos tener una gramática o un lenguaje equivocado, es decir, si decíamos una palabra mal, había un compañero que con todo respeto te iba a corregir, porque en el radioteatro la pronunciación es importantísima. ¿Y cuándo se decide por completo a seguir esta carrera? Se le consulta. Estamos hablando del año 40 y tantos. En ese momento debo haber tenido 18 años y fui invitada a la Escuela Secundaria de Arte Escénico que fundó Pedro de la Barra con un grupo de profesores que salían del pedagógico u otros que estaban estudiando.
pero se dedicaron a formar un teatro, que era el teatro experimental. Esa escuela secundaria funcionaba desde las 7 de la tarde hasta las 11 de la noche para no interrumpir los estudios de quienes estábamos terminando las carreras del segundo ciclo de la educación formal. Sobre Raúl Ruiz y el trabajo con él, recuerda que, comillas, era bien geniecito, muy espontáneo y creador. Nosotros lo respetamos mucho. Cuando he vuelto a ver sus películas en festivales las encuentro bastante buenas, pensando en la edad en que trabajamos todos. Y se le pregunta también en esta entrevista, ¿qué era lo que más le motivaba a la hora de participar en uno u otro proyecto teatral? He trabajado más de 70 años y eso con relación al pueblo. El arte lo entendí siempre así y el teatro lo intensificó por completo. Si nosotros escribimos o actuamos o dirigimos o enseñamos, es con temas del pueblo. La sociedad en la que presentamos en el escenario es una sociedad en la que no inventamos nada. Y si lo piensas, en todas partes del mundo el arte ha tenido mentes progresistas, pensantes, mentes que necesitan entender el medio en que se está viviendo, el contexto político. Respecto de la unidad popular como proceso y experiencia, hace recuerdos. Dice, fue una época de lucha y más lucha. Yo vivía en Carlos Antunes, en Providencia, en unos edificios muy bonitos que alguna institución, no recuerdo ahora su nombre, entregó a las personas de escasos recursos dentro de la clase media. Ahí caímos varios actores, pero éramos apenas 21 departamentos de izquierda fuerte, luchando. Muchos también estaban en silencio o no se hacían notar porque tenían miedo. Y la democracia cristiana salía a atacarnos y a hacer que se notara que nosotros éramos revoltosos. Pero los revoltosos eran ellos. Fue un periodo muy fuerte de lucha y de cesantía también. Lo único inteligente que le he escuchado a Piñera, agrega, es hablar sobre los cómplices pasivos y ahí estaban. En ese tiempo, ellos eran cómplices y no tan pasivos. Eran el brazo armado o el brazo molesto en los barrios de la predictadura. Y luego, en esta misma entrevista de la Universidad de Chile, se le pregunta a la actriz cómo vivió el golpe de Estado. Fue atroz, señala. El golpe de Estado fue una desbandada, porque había que protegerse, cuidarse. A mí me fueron a buscar varios jóvenes luchadores y me sacaron de Providencia con los niños. Yo ya no podía vivir ahí. Me atacaban, me empujaban. Yo me defendía como gato de espalda, pero no era suficiente, porque era muy feo todo. La democracia cristiana actuaba así y la derecha se arrinconaba muerta de la risa, porque tenían todo listo y animaban a las Fuerzas Armadas para que se armaran contra el pueblo, pero los otros tontitos se pusieron al frente. Después estaban bien arrepentidos y empezaron a llorar y sufrir y también fueron atacados porque pensaron que se salvarían por el hecho de haber sido amigos de ese pregolpe. ¿Cómo se empieza a fraguar su exilio en Cuba?, le preguntan también. Inmediatamente, contesta. A casi 4 meses. Todo el mundo fue echado de sus cargos. Literalmente nos echaron a todos. Miles de chilenos en todas las instituciones. Nos perseguían. Por esos días habían matado a Víctor Jara y perseguían a los actores conocidos. A mí me molestaban mucho. Estuve en la semiclandestinidad porque tenía 3 niños muy jóvenes, chiquitos, y me sacaron a Buenos Aires y de ahí a Cuba. Quedarnos hubiese sido darle más trabajo a todos esos asesinos. También habla sobre la nueva constitución y cómo ha seguido el proceso. Y contesta, todo el día estoy pendiente, no me muevo, estoy frente al televisor desde las 9:30 de la mañana y muy molesta de que no se llegue a tiempo y no empiece el trabajo de convención a la hora que tiene que comenzar. Toda esa gente que luchó para ser elegida tiene que llegar a la hora y cansarse. Mala suerte, aquí no entienden nada. El gobierno no entiende que la mejor ganancia que pueden tener es un pueblo pensante, activo, que está entendiendo las formas de cómo se maneja una verdadera democracia. Sobre qué expectativas tiene para este proceso, dice, tengo muchas expectativas y más encima soy muy utópica. O sea,
que esté todo lo noble, todo lo que sea mejorar el sistema, mejorar cultura, mejorar el alma del chileno para que se sepa respaldado. Que el país entero sea mayoría en cuanto a la decencia, la disciplina, la inclusión. En este país hemos estado totalmente pasados a llevar y durante todos estos años y en todos los gobiernos sucios que hemos tenido. Todos los chilenos honrados, honestos, queremos que se nos respete, que no haya ese clasismo asqueroso de este país. Concluye sin ahorrar términos, sin disimular sus manifestaciones, la actriz Shenda Román, quien ha sido nominada como candidata, decíamos, a sus 92 años, al Premio Nacional de Artes de la Representación. Ya veremos en los próximos meses en qué desemboca este proceso del galardón nacional. Concluye aquí en Radio Nuevo Mundo esta emisión de Academia Libre, un programa producido por la Comisión Ejecutiva de la Universidad. En los mandos técnicos, Juan Rivera. Y en los micrófonos, David Evia. Agradecidos de su sintonía, nos reencontraremos con ustedes la próxima semana. Hasta entonces. Concluye aquí este capítulo de Academia Libre, un programa que aporta miradas críticas a la construcción de la sociedad. Hasta una próxima oportunidad.